sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Oh sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclames. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclames. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta nueva emisión de El Viaje del Alma. Ya vamos por nuestra tercera temporada. Desde el año pasado comenzamos con este viaje con la intención de traer caminos, de mostrar los caminos que ha hecho el alma de la humanidad. Comenzamos mostrando los mapas del camino espiritual de diferentes tradiciones y bueno, aquí ya en la tercera temporada con el viaje de la humanidad, el viaje que como humanidad hemos hecho tras la experiencia religiosa o motivadas por la experiencia religiosa. Como siempre, desde Turmequé, Boyacá, con ustedes Judith Bautista. Y desde Bogotá, Andrés Ali Gómez. Las cosas cambian, vamos cambiando. Ahora ambos estamos en el frío. Y bueno, hoy me encanta porque bueno, empezamos este viaje, ya estamos por el cuarto programa. Empezamos hablando de cómo fue que la humanidad comenzó a acercarse o a despertar al sentimiento religioso que fueron las primeras manifestaciones que vimos del hecho religioso en la humanidad. Entonces hablábamos de estas primeras intuiciones, de estas primeras manifestaciones de lo religioso, muy ligadas a lo ritual, a lo lúdico. Y luego pasamos a ver cómo estas experiencias se fueron organizando en pequeños grupos, pequeñas poblaciones, y empezaron a surgir lo que llamamos las religiones locales o las religiones tribales, que eran religiones y pequeños dioses, digamos, que acompañaban a los pequeños grupos en su transitar por la vida, por los desiertos. Muchas de estas comunidades eran nómadas, entonces iban caminando con sus dioses y diosas les iban acompañando. Y luego vimos cómo en estas religiones
empezaron a haber expresiones politeístas, es decir, no era solo un dios el que teníamos, sino eran varios dioses, un poco rescatando la posibilidad de que todo estaba vivo y todo tenía a un dios o a los dioses, todo era manifestación de los dioses. Y luego vimos cómo algunas de estas religiones politeístas que vivían en el diálogo con otras religiones politeístas, empezó a sobresalir uno o una de esos dioses como el dios o la diosa principal, atisbando como las primeras expresiones de lo que sería el monoteísmo. Y hoy nos encontramos con tal vez la primera expresión más claramente monoteísta, aunque Ali también nos va a mostrar como las diferentes facetas que tuvo esta, digamos, esta religión, esta espiritualidad que por supuesto luego se convirtió en una religión y que persiste hasta el momento actual, el zoroastrianismo. Entonces, Ali, hermanito, pues qué rico estar aquí, aprender también de ti, porque sé que tú has trabajado mucho más este tema. De hecho, Ali tiene, les he hecho pues el secreto, Ali tiene su compañero, tiene un cuadrito de Zoroastro que no sé si nos va a mostrar en algún momento del programa. Y bueno, pues Ali, cuéntanos de Zoroastro. Érase una vez Zoroastro. ¿Quién era este hombre y cómo fue que llegó a estas conclusiones a las que llegó? Muchas gracias por ese resumen tan corto y sustancioso de todo lo que hemos hecho en esta temporada que, uy, yo quisiera que nunca se acabara. Y bueno, sí, no sé, el filtro del fondo, no sé si deja ver. Yo aquí tengo mi compañero fiel, que es Zoroastro. Él es Zoroastro. La gente usualmente, bueno, cuando vivía en el otro apartamento, la gente siempre me preguntaban que, uy, qué cuadro de Jesús tan original. Nunca había visto un Jesús pintado de esa manera. Pero no, no, es Zoroastro. Efectivamente. No, y ¿saben qué? Sí, voy a quitar un momento el fondo, porque el cuadro de Zoroastro, usualmente como se pinta Zoroastro, tiene todo un propósito. Tiene todo un propósito. Zoroastro es usualmente pintado con el dedo hacia arriba. Sí, porque fue el que dijo, no, es uno. El propósito, ¿no? de la pintura de Zoroastro, vestido de blanco, significando pues la pureza. El zoroastrianismo es una religión que se preocupa mucho por la pureza y está con una caña y apuntada hacia arriba, diciendo uno. Eso es un poco de la iconografía del buen Zoroastro. Y bueno, el zoroastrianismo nace más o menos en el siglo VI antes de la era común, ¿sí? En lo que hoy conocemos como Persia, algunas personas han dicho que Zoroastro nació en lo que hoy se conoce como Afganistán. Bueno, que Persia, el imperio, era tan grande que hoy conocemos son pedacitos por países, pero la Gran Persia era Irán, Azerbaiyán, Afganistán y otros tanes que no recuerdo, ¿sí? Usualmente todos estos países que terminaban Turkmenistán, Afganistán, Irán, Azerbaiyán, ¿sí? Parte de Kurdistán era la Gran Persia, el imperio persa era muy grande, ocupaba casi que todo Medio Oriente, casito, ¿sí? Y en este pequeño regioncita que hoy conocemos como Afganistán, ahí nace Zoroastro, según apunta los descubrimientos y la historia. Zoroastro nace allí en Afganistán. Igual que todos los profetas como Jesús, como Krishna, como Buda, su nacimiento está vaticinado por eventos cósmicos y ángeles y trompetas y sueños de revelación. Entonces cuenta la historia que cuando Zoroastro nació no lloró, sino que se echó a reír y apuntó hacia arriba.
Sí, no, no, y también, ¿no? En la noche en la que nació había una estrella. Sí, todo esto como para darle fuerza a que era un personaje sagrado que vendría a cambiar la historia. La religión antigua persa, sabemos que era politeísta, sabíamos que tenía un cuerpo de sacerdotes. La religión antigua persa, por la cercanía geográfica e inclusive por la familia lingüística, al igual que el hindi y muchas de las lenguas de la India, o la mayoría, todas las lenguas de la India hacen parte de esa familia lingüística, compartía similitudes con la religión hindú. Sí, que o digamos bien las religiones hinduistas, porque el hinduismo es mucho. Sí, entonces teníamos un cuerpo de religiones politeístas, personajes como Mitra, que luego fue adoptado por los romanos, era parte del panteón de la religión hindú, Anaíta, diosa de las aguas, en fin, varias divinidades. Zoroastro era un sacerdote de la religión persa, de esta antigua religión persa. Pero cuenta la historia, digamos que este fue el momento en que él se cae de su caballo, utilizando palabras paulinas. Él va al río un día y tiene una inspiración. Sí, porque no, en el zoroastrianismo no se utiliza mucho la palabra revelación, sino más bien la palabra inspiración. Él es inspirado, sí, y alcanza a comprender o a entender que hay un solo Dios. Y a este Dios él lo llamó Ahura Mazda. Ahura Mazda está compuesto por dos palabras, Ahura y Mazda. Ahura significa divinidad, señor, y Mazda significa sabiduría. De manera que en la traducción, este nombre que se le da a la divinidad del zoroastrianismo es el Señor de la Sabiduría. En sus orígenes, Zoroastro, bueno, se le atribuye a Zoroastro haber escrito un cuerpo de poemas a los que se le conoce como gazas. Estos poemas fueron escritos en una lengua que era el avesta, el avestano, lengua avéstica. Sí, esta lengua que ya desapareció, solamente lo hablan los sacerdotes zoroastrianos, algunos pues. Esta lengua se ha preservado y ha sido la lengua ritual y cúltica de la fe zoroastriana. El nombre correcto de la fe es Mazdayasna, ¿sí? O el mazdeísmo, que es Mazda, de Ahura Mazda, y Yasna, que significa adoración. Entonces, la adoración de Mazda, que es, y como dato curioso, la compañía Mazda de carros tomó su nombre de Ahura Mazda. Así que sí, tiene relación, tiene toda la relación del mundo. Y la compañía de carros Mazda tomó su nombre de Ahura Mazda. El zoroastrianismo nos propone algo que tú muy lindo lo has puesto aquí en la transmisión, que es la fuerza de la elección. El zoroastrianismo primigenio nos enseñaba que hay un conflicto de dos mentalidades. De una mentalidad progresiva, una mentalidad que es buena, y la mentalidad retrógrada. ¿Sí? Una mentalidad que no evoluciona, sino que al contrario involuciona. ¿Sí? Esta dualidad que más adelante en el desarrollo del zoroastrianismo se tomó como dos dioses, pero que originalmente eso no era el mensaje transmitido por los gazas. Estas dos mentalidades siempre estaban en rivalidad. Y Ahura Mazda, el dios de la sabiduría, él mismo había escogido ser partidario de la mentalidad progresiva. De manera que en el mundo los seres humanos tenían que escoger si eran partidarios del Angra Mainyu, que es la mentalidad agresiva, la mentalidad retrógrada, o la mentalidad progresiva, el Spenta Mainyu, que es la mentalidad que va hacia adelante. ¿Sí? Entonces, este choque, esta rivalidad
se libra al mismo tiempo dentro del ser humano. De allí el poder de la elección. Esta religión de alguna forma nos habla de ese libre albedrío, de ese libre arbitrio que tenemos y que debemos tener la responsabilidad de escoger, ok, ¿de quién somos hinchas? ¿De la mentalidad retrógrada o de una mentalidad progresiva? Entonces, dentro de las cosas que nos propone la fe zoroastriana, nos dice que Ahura Mazda está acompañado por 7 principios. Estos 7 principios, luego, bueno, después de la muerte de Zoroastro, antes de tocarlos, después de la muerte de Zoroastro se desarrolla un cuerpo de sacerdotes zoroastrianos. El zoroastrianismo, de hecho, fue la religión oficial del Imperio Persa. ¿Sí? Y como pasa en todas las cosas, cuando pasa mucho tiempo, se insertan cosas que quizás no estaban al principio. Usualmente la gente dice que el zoroastrianismo es una fe dualista y no monoteísta, ¿no? Porque tenemos a Ahriman, que es el dios del mal, y a Ahura Mazda, que es el dios del bien. Y esto fue sin duda una añadidura posterior del zoroastrianismo. Luego de la muerte de Zoroastro pasaron el tiempo, los sacerdotes fueron los que añaden esta cosa. Los sacerdotes escribieron muchos más libros. El Bundahejon escriben el Avesta, el Zend-Avesta, el Avesta joven que se conoce, y ellos son los que añaden este montón de cosas. Pero en su momento original, lo que Zoroastro dice es un dios y lucha de mentalidades. Entonces, Ahura Mazda está acompañado por 7 principios que después se volvieron dioses, que son Spentamania, que es la mentalidad progresiva, Vohumana, que es la buena mente, el buen propósito, literalmente. Asha Vahishta, Asha es la verdad, y Asha trasciende inclusive la palabra verdad para volverse la ley universal. Es una ley universal, es la rectitud, es el buen trabajo, la armonía de todas las cosas. Eso es Asha. ¿Sí? Entonces tenemos, ahí van 3 principios. El Heshatra Vairo, que sería el deseo o el reino deseable, que tiene que ver con la justicia social. El reino deseable, muy de lo que predicaba Jesús, ¿no? De la venida del reino, que se trata de ese de Heshatra Varia. Tenemos el Spentarmaiti. Spentarmaiti es la devoción pura, la devoción correcta. Tenemos a Hurvatad, que es la integridad, y el Amertad, que es la felicidad inmortal. La felicidad inmortal, que es el culmen de lo que debería ser el mundo, un mundo de felicidad inmortal. Entonces, estos principios son los que manifiestan las cualidades de Ahura Mazda y son los que los seres humanos deberían esforzarse por demostrar. De manera que un poquito hacia el Islam, ¿no? De que el Islam nos habla de 99 atributos de Dios, el zoroastrianismo nos habla de estos atributos básicos, de estos 7 atributos básicos que son manifestaciones de la divinidad. Y como un dato curioso, estos 7 principios básicos fueron los que dieron paso a los 7 arcángeles del cristianismo, porque el zoroastrianismo ha sido la religión que más ha influenciado al judaísmo, al cristianismo y al islam. Y antes de dar más detalles, me voy a quedar callado porque si no, aquí no me para nadie. No, pero me encanta esta presentación que has hecho porque realmente tener esta idea de hacer este viaje me parece que nos ayuda muchísimo a quienes, por ejemplo, a quienes venimos del cristianismo. Yo me he ido acercando al zoroastrianismo precisamente porque estudiando y escuchando amigos y escuchando, pues leyendo, pues esto viene del zoroastrianismo, esto viene del zoroastrianismo, esto viene, y, y entonces eso ha hecho pues que también yo me dejé picar de la curiosidad. Y hay 2 cosas que me encantan. La primera es este hecho primero que todo, me llama mucho la atención en dónde nació el zoroastrianismo, ¿no? Pues según lo que
lo que por ahí dicen es, Zoroastro era más bien una figura más bien no de élite, más bien era como dentro de la tradición de los pastores, una tradición pastoril, que me recuerda mucho esa imagen de los pastores en el pesebre, de esa fe sencilla, de esa fe sencilla de la gente más bien de campesino, agrícola, y la relaciono con Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola tampoco era teólogo, no, o sea, Ignacio de Loyola era un cristiano común, militar, que tuvo una revelación similar. Es como dentro de mí hay una gama de posibilidades y yo soy libre de elegir. En los retiros ignacianos, Ignacio propone una de las meditaciones que a mí, de hecho, es de las que más me gusta porque me parece que es la alabanza a la libertad, es las dos banderas. Entonces Ignacio dice, bueno, aquí está la bandera de Cristo, pues era su lenguaje, el lenguaje militar, o sea, la bandera de un rey, que es Cristo, y la bandera del espíritu del mal, que refleja exactamente lo que sería el proceso que llevó el zoroastrianismo a esta idea de dos dioses, uno de bien y uno de mal. Pero lo que más me interesa no es esa imagen de los dos dioses o de los dos espíritus, sino que es que eso está dentro y yo puedo optar. Y lo mismo me recuerda a la sabiduría tolteca. La sabiduría tolteca, aquí en México, en la península de Yucatán, también hablaban de eso. Ellos hablaban de la guerra entre dos mentes. Decían, los abuelos toltecas decían, es que adentro tenemos dos mentes. Y todo el camino espiritual es una guerra en esas dos mentes. A ver cuál de las dos coge el dominio. La mente lúcida, es en palabras toltecas, la mente lúcida o la mente oscura, confundida. La mente espiritual o la mente del mundo. Ellos hablan mucho de la mente del mundo, es decir, como la que hace que me pierda en las cosas del hacer cotidiano, no tanto que las cosas del mundo sean malas como después lo va a tomar el cristianismo, sino más bien como que hay una mente que se centra en lo esencial, una mente que es capaz de reconocer lo más importante y otra mente que se confunde entre las cosas no tan importantes. Pero en ambas tradiciones, y la recordaba mientras tú hablabas, ¿cuál es el gran descubrimiento para mí? Tú me dirás si sí o si no, pero a mí me encanta pensar que el gran descubrimiento de Zoroastro fue la conciencia. Por fin, en este punto de la historia de las religiones, alguien dijo, algo hay dentro de nosotros que nos da una libertad para elegir el camino a tomar. Correcto. Para aún reforzar esa idea de la conciencia y de la libre elección, la perspectiva de Dios del zoroastrianismo, al menos del zoroastrianismo, como digo, el primigenio, lo que hoy en día se conoce como el zoroastrianismo reformista o reformado, porque hay, digamos, dos divisiones, los tradicionalistas y los reformistas, que los reformistas son más bien, quieren regresar al origen del zoroastrianismo, a Zoroastro mismo. Ellos nos hablan de lo siguiente: Dios es una ayuda. Ahura Mazda es una ayuda. No es el Dios que está buscando que lo adoren, no es el Dios que está esperando algo, ¿no? Como quizá otras religiones nos enseñan, ¿no? Que Dios nos creó para adorarlo, Dios nos creó para esto. No, Ahura Mazda es simplemente una ayuda. Él ayuda a que progrese la mente, él ayuda a que adquiramos estas cualidades, ¿sí? Mas no es el Dios que está esperando que tú le adores. De hecho, si bien el zoroastrianismo tiene oraciones, ellos oran 5 veces al día. Que esto después lo reproducirá el Islam 5 veces al día también. Pero la oración es más bien volver en sí, volver en uno mismo y recordar, ok, estas son las cualidades que yo quiero adquirir.
y también del desarrollo íntegro, porque al final eso hace parte del Horvatat, que es la integridad, uno de los principios, poder desarrollar no solamente mi cuerpo, sino también mi espíritu, en completa libertad de este Dios, que realmente no está esperando que yo me postre o que me adore o que lo adore, ¿cierto? Sino de ese Dios que está ahí dispuesto para ayudarme a mostrarme el camino, para adquirir esa mentalidad progresiva. Esta mentalidad progresiva. Bueno, ya después en el zoroastrismo que se conoce como tradicionalista, ¿no? Si nos enseñan de que hay un cielo, que hay un infierno, y si uno no se porta bien, bueno, de hecho el concepto de cielo e infierno, que no existía en el judaísmo, lo tomaron luego de que se encontraron en Babilonia con los zoroastrianos, que ya había pasado mucho tiempo después de Zoroastro, ya los sacerdotes habían inculcado cositas que no estaban antes, el concepto de cielo e infierno, inclusive el concepto del fin del mundo, era un concepto zoroastriano. Zoroastro, bueno, perdón, los sacerdotes zoroastrianos en los libros que habían escrito, habían dicho de que vendría un Salvador, un Mesías, el concepto del Mesías como un gran Mesías Salvador, ¿sí? Porque el pueblo de Israel tenía Mesías, pero no en esa visión de un Mesías salvífico. Pero este Mesías salvífico lo toma el zoroastrianismo. Pensaban que iba a venir una vez un hombre nacido de una virgen, que iba a salvar el mundo, ¿sí? Iba a luchar contra Ahriman, el dios del mal, e iba a vencer, iba a imponer el reino de Ahura Mazda, ¿sí? Bueno, pero en el zoroastrianismo original, en el zoroastrianismo de Zoroastro, no existe esto, no existe tal cosa. De hecho, Zoroastro en los Gathas no habla del más allá, ¿sí? Zoroastro no tiene esa discusión. Hay zoroastrianos reformistas que creen en la reencarnación. Hay otros que creen en que el alma irá a la casa del buen canto, el cielo. Le denomina la casa del buen canto. Sí, es como la denominación zoroastriana. Y algo muy bonito del zoroastrianismo es que el alma es la que se juzga a sí misma. Sí, digamos que en este concepto del más allá zoroastriano, tomando un poquito de lo que fue añadido, dice que el alma va a atravesar un puente, el puente de la separación que se llama Shinvat. Y que cuando el alma va atravesando el Shinvat, el alma se va a dar cuenta o va a juzgarse a sí misma si realmente merece continuar o si tiene que regresarse a aprender. Entonces, al final es la conciencia, como tú bien lo has dicho, la que dice, ok, como, uy, yo todavía no he aprendido lo suficiente, mejor me regreso. O, no, yo ya creo que aprendí, voy a continuar esto en otro nivel, en otro reino, en otro mundo, en otra dimensión, llámese como se llame. Entonces, sí, se trata de la conciencia, de ser conscientes que hay dos cosas dentro de mí, ¿no? En algunas tradiciones indígenas también lo hablan de dos lobos luchando, ¿sí? Esos dos lobos, esas dos mentalidades, e inclusive esas dos capacidades, porque el hombre, el ser humano tiene la capacidad de ser bueno y tiene la capacidad también para ser malo. Y uno escoge cuál potencial quiere desarrollar más. Se trata de esas dos mentalidades, de esa spenta menya, que al final yo puedo reflejar, o ese angra mainyu, que yo también puedo reflejar. Entonces, cómo estas dos mentalidades discuten, pelean y están en constante contienda. No es una contienda que finaliza en un punto de la vida, finaliza con la muerte, eso sí ya. Pero toda la vida, todos los días, estas dos mentalidades van a estar discutiendo y debatiendo y peleándose entre sí, pero que al final soy yo, la conciencia de mía como individuo, la que va a hacer el campo fértil a la otra. El zoroastrianismo tiene un eslogan. A mí me parece que esto es el eslogan del zoroastrianismo. En avéstico sería Humanta Justa Huvashta, que significa buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Ese es el eslogan del zoroastrianismo, es tener una buena mente. Que esta buena mente, cuando la tengo, me permite decir buenas cosas y me permite sentir buenas cosas. Entonces es una mente progresiva, palabras progresivas, sentimientos progresivos, sentimientos de paz, sentimientos de armonía, ¿sí? Y esto es la lucha constante, ¿no? Para reflejar los principios, esos 7 principios que rodean a Ahura Mazda.
Entonces es el poder de la elección, efectivamente, de ser conscientes. Mira que estoy pensando en, o sea, cómo todo esto finalmente está aquí. Esto que ocurrió y que dijo este Zoroastro hace, habría que hacer la cuenta hace tantos años, 600 años antes de la era común, más 600, sí, eh, y ahora 2000 años después de la era común, estamos hablando de 2600 años atrás, y resulta que esto también está en los discursos actuales del coaching. O sea, tú quieres cambiar tu forma de actuar, entonces cambia tus sentimientos, cambia tus pensamientos y empiezas a crear algo nuevo. O sea, no vas a poder cambiar si no cambias, no vas a poder preparar, diría yo de otra manera, si tienes ingredientes para un sancocho, no vas a preparar una bandeja paisa si no consigues los ingredientes para la bandeja paisa. Es decir, si los ingredientes que tienes acá y los ingredientes que tienes acá no dan para, qué sé yo, una buena relación, un buen desempeño en algunas áreas de la vida, pues ¿dónde hay que ir a cambiarlo? Pues adentro, cambiar los ingredientes, yo digo la materia prima. Es decir, que Zoroastro no es tan lejano de lo que creemos, ¿no? Está muy, muy presente como en el cotidiano. Y me encanta esto de que no es tanto, por lo menos en el inicio, en el origen del zoroastrianismo, no es tanto fuerzas externas que me llaman, ¿no? Y en el cristianismo nos ponen el ángel blanco y aquí el ángel negro, diciéndonos lo que, el uno para que hagamos bien y el otro para que hagamos mal, sino que está adentro la elección, la posibilidad de elegir y la libertad realmente se manifiesta. Esto es un concepto que alguna vez le escuché a alguien y me quedó impactando. La verdadera libertad es la capacidad de hacer el bien. Muchas veces cuando elegimos hacer el mal, no es tanto un ejercicio de libertad, muchas veces lo hacemos por miedo, por presión, porque no sabemos hacer más, por orgullo, es decir, son elementos de no libertad que nos impulsan a actuar y a tomar decisiones equivocadas. Porque si estamos conscientes, si estamos libres, si estamos en un pensamiento progresivo, como tú lo dices, pues tenemos la plena libertad de no elegir hacer algo que sabemos que no va a ir bien. O sea, es decir, alguien decía eso, la plena libertad es la libertad de hacer el bien. No estamos obligados, pero cuando manifestamos la plena libertad, estamos actuando bien. Pero con algo que a mí me parece importante, uno al actuar el bien, esto ya es una reflexión mía, no necesariamente va a obtener el resultado que esperas. Muchas veces creyendo que haces algo bien, y ahí está, incluso le pasó al mismo Zoroastro, también lo persiguieron, a Jesús lo persiguieron, es decir, muchas veces hacer el bien te va a implicar asuntos un poco incómodos en una sociedad que está acostumbrada a la mente retrógrada. Algo así, por ahí estoy como relacionando con lo que vivimos actualmente y este concepto de libertad de elección que me parece tan profundo y que seguramente hoy no vamos a dilucidar el 100%. Efectivamente, es, como mencionaba, uno de los principios que circundan a Ahura Mazda es la integridad. Y es poder hacer el bien porque es lo íntegro, porque es lo correcto, porque es lo adecuado. Sí. A mí me enseñaron, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y en la vida eso es una gran mentira. En la vida eso es una gran mentira. No, que el que da, recibe. Mentira. Eso es una completa mentira. Una vez da y no le dan de vuelta, no recibe.
Y pienso yo hoy en día, hombre, qué cosa tan visceral eso de enseñar que pide para que entonces te den a ti, entonces tú tienes que dar, entonces ya tú das con intención. No das porque es lo correcto, das porque quieres recibir, eso no es una intención pura, eso no es integridad, ¿sí? No, y entonces que uno va y busca porque y pide a Dios, no, no, no. Si uno va a hacer las cosas, las hace porque es lo correcto, porque es lo debido, ¿sí? Porque al final no vivimos en el mundo solos, nos necesitamos los unos a los otros. Es como, no, yo te voy a ofrecer a ti un café hoy porque yo estoy esperando de que, no, hoy por ti, mañana por mí. Mentira. Hoy por ti y listo, ya. Mañana por mí no diga eso. Hoy por ti y punto, ya. No me interesa. Hacerlo sin esperar nada a cambio. Yo siento que las personas que nosotros conocemos como profetas, los y las profetas, son personas que han entendido esto de alguna forma, de que se dedican a hacer el bien porque es lo correcto, porque es lo debido, porque es lo íntegro. A Zoroastriano, ¿quiénes lo persiguieron? La casta sacerdotal de su tiempo, ¿sí? Seguramente personas que él conocía, porque él también fue sacerdote. Seguramente sus amigos, sus conocidos, la gente de la casta sacerdotal. Claro, a Jesús, ¿quién lo perseguía? Sus compañeros, sus conciudadanos y también la casta sacerdotal. Pero seguían haciendo lo correcto, porque ese era su llamado. Y ya lo tocamos algún día en una lección humana, lección divina. A esto vine al mundo y para esto nací. Es sin perder el propósito de las cosas. Y en esa plena libertad que Ahura Mazda nos da, ¿cierto? Es como de poder, si él mismo, y esto no es muy diferente a lo que dice la Biblia, porque en Isaías está escrito que Dios escogió el bien por encima del mal, que él pudiendo escoger el mal, escogió ser bueno. Eso está escrito en el libro de Isaías. Y ya Zoroastro quizá lo había dicho antes, de que Ahura Mazda escogió ser partidario de la mente progresiva. Y ese es el punto. Si ni siquiera los dioses se salvan de escoger, ¿qué espera para nosotros, pobres mortales? Nos toca, al fin de cuentas, al final del día, escoger qué mentalidad queremos desarrollar. Esto es coaching primitivo. Zoroastro fue el primer coach. El primer coach emocional y motivacional fue Zoroastro. Sí, simplemente decir, bueno, aquí yo tengo dos mentalidades. La mentalidad retrógrada me enseña a mí a ser visceral, a que ojo por ojo, diente por diente, ok, hazme que yo te hago peor. Y esta mentalidad progresiva me enseña a ser bueno sin que necesariamente los demás sean buenos conmigo. Ah, no es que entonces como fulanito fue malo conmigo, entonces yo ahora voy a ser peor. Como si mi bondad o mi capacidad de ser bueno dependiera de la actitud del otro. Al final es una cosa que yo escojo, que yo elijo, qué mentalidad. Y no es fácil, honestamente, digámoslo, no es fácil, no es para nada sencillo. Es fácil hablarlo por acá, pero ya después cuando se montó la señora, se coló en el Transmilenio, me robaron la silla donde yo me iba a sentar, ahí es como, uy, se me sale esa mentalidad, ese Angra Mind, y lo cual está bien, hace parte de nuestra experiencia humana. El punto es cuando yo dejo que ese Angra Mind, esa mentalidad retrógrada, yo estoy con mi cuento retroactivo, retrógrada, se me sale de control. Como yo siempre puedo ponerle freno, recordando, ok, yo soy partidario de la buena mente. Hay una oración con la que los zoroastrianos se representan, bueno, una de las tantas oraciones. Y esta oración es la elección diaria que ellos hacen. Es, yo soy un zoroastriano, soy un adorador de Ahura Mazda, soy un partidario de las buenas acciones, de los buenos pensamientos y buenas palabras, y soy un enemigo de los malos pensamientos, de las malas acciones, de las malas palabras.
ese credo, ¿no? Y más que un credo es la elección diaria. Ellos hacen esta oración todos los días y es el poder de escoger, de decir, ok, yo soy un partidario de la buena mente, de los pensamientos progresivos, y es como volver en mí, decir, esto es a lo que yo vine y esto es lo que yo quiero hacer. Así que también junto con esa conciencia viene el propósito, el recordar el propósito. La vida no tiene propósito alguno, salvo el que uno le pone. Uno mismo le pone el propósito a su vida. Uno mismo dice, bueno, yo quiero llegar aquí. Y uno pone eso. Ese es el propósito que yo tengo en la vida. Esta es mi libre elección. Ya uno decide por qué lado seguir. Mira que no solamente uno decide por qué lado seguir, sino que además no hay nadie allí que te vaya a aplaudir o a castigar. Soy yo, el único que sé, y esto me recuerda un concepto de una serie, una serie de Netflix que es precisamente Lucifer, que es un concepto de infierno muy, muy interesante el que maneja, de no estar fuera, no es por un juicio afuera, sino es por algo que viene de mí. Podríamos decir, en palabras colombianas, porque me da la gana. Soy bueno porque quiero, porque elegí buscar lo bueno. Eso no implica que yo no cometa errores. Eso no implica que yo no esté en proceso de crecer todos los días, de aprender todos los días, pero sí implica que yo todos los días haga una oración como esta que tú nos acabas de regalar. A mí me queda la sensación de que Zoroastro me deja que todas las noches puedo recordar lo que viví hoy fue mi elección. Yo elegí, cada instante de este día elegí. De hecho, quienes estudian los sueños, alguna vez yo siempre he dicho que voy a hacer algo con los sueños y me toca algún día en la ñapa tal vez. eh, Desde la perspectiva espiritual, algunas culturas dicen que en el sueño lo que hacemos es eso, una evaluación. Entonces yo evalúo el día y, y reviso, bueno, ¿qué de lo que hice hoy está orientado a donde yo quiero ir? O sea, yo quiero llegar a un destino, pero ¿cuántas de las cosas que hice hoy me llevan hacia allá? Y que lo que hago en la noche es empezar a planear el día siguiente, pero qué bonito, por lo menos en el cristianismo se usa mucho el examen de conciencia y qué bonito hacerlo en esta línea, ¿no? Bueno, ¿qué de todo lo que hoy, no solo lo que hice, lo que pensé, lo que sentí, lo que actué, qué de todo eso me lleva a ser la persona que yo he querido ser? ¿Qué de eso me acerca a lo bueno, a lo bello, a lo transparente, a lo justo en estos tiempos y en estas sociedades tan injustas y tan mezquinas? Y también recordar cada mañana, bueno, hoy lo mismo. Yo hoy, el día que empieza, no voy a poder echarle a nadie la culpa. Hoy yo soy autónomo y libre de elegir qué acciones, qué pensamientos y qué sentimientos voy a permitirme y voy a vivir el día de hoy. Y eso implica, como tú dices, una autoconciencia permanente. Porque generalmente los pensamientos y los sentimientos son automáticos, se nos disparan y ya cuando nos damos cuenta es que ya los estamos actuando. Entonces, ¿cómo ir de para atrás, de para atrás, de para atrás? Me queda mucho esto, celebrar mi libertad, pero asumirla. Reconocer que cada día que vivo, y sería como una invitación que yo les haría a cada día celebrar su libertad, pero celebrarla implica recordar mi responsabilidad de esa libertad. Gracias, Zoroastro. A mí me queda eso, ¿no? El poder de la elección y al mismo tiempo me gusta ese concepto de Dios como un compañero, ¿sí? De Dios como el compañero de camino. Es como, aquí estoy, no para que me adores, no para que me pidas,
pero sí para ayudarte. Me gusta ese concepto, ¿no? De un Dios amigo, de un Dios compañero. Dos compañeros sin parafernalias ni volteretas mentales, ¿no? De que Dios es mi amigo, pero al mismo tiempo me va a juzgar y me va a castigar, no. Simplemente del Dios que está ahí, del Dios que respeta mi elección al final, porque Él también ya hizo su elección. Y entonces ese Dios que tiene la experiencia de escoger, de haber escogido lo bueno. Me gusta ese concepto de no de un Dios de opresión, no un Dios de miedo, porque al contrario, el miedo haría parte de esa angra maindio, de esa mentalidad retrógrada, ¿sí? Más bien de este Dios que es el Señor de la sabiduría, efectivamente. Es que tiene un consejo, que tiene un camino por mostrarme o por ofrecerme, más que mostrarme, por ofrecerme, mira este camino para alcanzar lo que yo escojo ser. Hermanito, discúlpame, escuchándote se me viene una imagen de estos guías turísticos, como que uno va en un camino turístico y los guías saben por dónde es, si tú llegas a una esquina y te lo encuentras y él te dice, no, siga para allá. Dios como eso, como un guía turístico que no te va a decir, no, usted caminó feo, usted caminó rápido, usted caminó lento, no, es como quien muy amablemente te va mostrando el camino sin obligarte, sino sirviéndote, o que incluso no, usted se perdió, usted quería ir para allá, no, 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 es hacia allá. Solo eso, como que me da mucho esa imagen. Correcto, así es. Y bueno, no, yo creo que la tarea de esta semana es ese examen de conciencia y al mismo tiempo ese, desde el principio, ¿no? Desde que nos despertamos, como desde que ese momento sea nuestra elección de ser partidarios de aquello que nos lleva a lo que queremos alcanzar ser. Eh, y pues es una invitación práctica, es una invitación que si lo hacemos todos los días, podemos luego esta semana, cuando llegue el próximo sábado, evaluar, bueno, qué tanto ha cambiado esta semana que he sido más consciente y que he podido darme cuenta de lo que escojo y de lo que elijo, en esa sintonía, ¿no? De la mentalidad progresiva. Bueno, muchísimas gracias, hermanito, y bueno, invitarles como siempre a que continúen con nosotros, a que compartan estos videos que quedan aquí, también quedan en nuestro canal de YouTube, en todos tus nombres, Comunión Espiritual en todos tus nombres, también estamos en YouTube subiendo todos estos videos en la medida en que los consideren relevantes. Les agradecemos mucho compartirlos, usarlos. Estamos abiertas a solicitudes, a comentarios, porque realmente queremos traer aquí a la pantalla pues cosas pertinentes, cosas que realmente ayuden en este momento tan exigente y tan retador que estamos viviendo como humanidad. Invitarles a que se unan a nuestros espacios. Los miércoles en la noche tenemos la lección humana, lección divina. Los viernes a las 6 de la tarde la ñapa, que también estamos tratando temas muy importantes. De hoy en 8 seguimos acá en el viaje del alma y los domingos a las 11 de la mañana pues tenemos nuestra celebración dominical. Mañana no será transmitida directamente en Facebook, pero quienes quieran asistir pues nos escriben que les compartimos el link de Zoom. No sé si hay otra invitación, hermanito. Bueno, y alistarnos para Semana Santa, que ya también estamos generando como las propuestas para acompañar también en esa Semana Santa con reflexiones y con espacios muy especiales. Correcto, nos vemos en todas estas actividades. Chao, chao. Chao.